acá estamos observando ya en esta parte del tercer nivel cómo se ve el extenso valle intermedio, diríamos, de lo que es el valle Chancay-Lambayeque, prácticamente todo lo que es ese verdor. Acá también estaba plagado de verdor, como les volvíamos a repetir, había un canal, hay restos de un canal que están en esa parte de allá que irrigaba también esta parte, ¿no? Porque prácticamente los antiguos pobladores de Cinto, como vemos, era una enorme ciudad, tenían ellos que cultivar para poder mantener esta gran ciudadela. Al frente estamos observando el cerro Fanupe, restos de una construcción antigua de Cinto, donde ahí fue el primer ingreso que hizo Pizarro. La parte de allá al fondo, vista panorámica, da la impresión de Cerros Verdes, es el complejo arqueológico de Luya, donde posteriormente, a partir del año de 1532, cuando se da la encomienda de Cinto, aparece dividido ese pueblo denominándose el pueblo de Farcá o Farcapa en Cinto. Para la parte llana de allá, como vemos ese cerro de dos tetas que le dicen de Pomalca para atrás, constituía el complejo arqueológico, en ese caso, el tercer pueblo indígena de Cinto, que se llamaba Pixi. Como podemos ver, este tercer nivel tiene la visión panorámica de esta parte y se podía ver prácticamente los campos plagados, verdes, y vemos hoy en día que por haber quedado en desuso ese canal de allá prehispánico, no se puede irrigar toda esta parte, pero con los antiguos pobladores todo esto estaba plagado de verde. Entonces vemos que hemos utilizado parte de la agricultura, de la tecnología antigua de los antepasados para seguir hoy alimentando parte de lo que es nuestra población y parte de lo que se puede llevar hacia afuera. Vamos a seguir, ahora a tener la otra vista panorámica, ir a otro lugar para ver otra vista panorámica, otra visión panorámica de lo que viene a constituir la parte delantera del Valle Chancay-Lambayeque. Seguimos en el tercer nivel, vemos cómo era rodeado el cerro a través de sus murallas. Encontramos pues que el valle en esta parte de acá, más céntrica, y se observa toda la visión panorámica de lo que tenían los cintos para poder observar prácticamente cómo el valle podía producir en esa época, ¿no? En este momento nosotros estamos observando parte de la zona verde, pero que hasta este momento no logramos superar y sobre todo, bueno, aquí en Pozo Pebajo, que es
es adyacente al distrito de Pátapo, en ese caso Pozo P Alto esta parte y Pozo P Bajo. Vemos el canal moderno, al frente estamos observando el tambo Inca, donde fue el descanso que hace Francisco Pizarro cuando llega a esta famada urbe, después de estar del cerro de Tambo Real, utilizan el camino Inca, entonces van bajando a esta zona y aquí ellos se posesionan, constituyendo prácticamente su tercer descanso en Cinto. La vista panorámica, los campos de cultivo, caña de azúcar que pertenecen a la empresa agroindustrial Tumán. Para esta parte de allá observamos lo que es Luya, parte de lo que ya viene a constituir Mesones Muro y parte de lo que viene a constituir la parte de allá de Pitipo, que prácticamente no se logra cimentar en verdor, porque decíamos al comienzo que había un canal prehispánico que ha sido prácticamente cerrado y que los antiguos también utilizaron ese canal para poder irrigar esta zona de acá. Vamos a seguir con nuevas incidencias, a ver qué es lo que vamos a poder hallar en este caso. Entonces vamos a seguir avanzando prácticamente. Prácticamente estos son restos pétreos que podrían figurar o dar a semejanza de, podríamos denominar los valles de las focas, ¿no? Porque prácticamente hay algunas piedras que asemejan a focas y también asemejan pues a ciertas figuras, ¿no? Como en este caso de que puede tener una figura de un personaje y también parte de lo que puede ser un tunche ahí, ¿no? Que es una figura que representa a la flora en este caso la flora de nuestro valle y que está insertado acá. Y al frente ahora sí vamos a ir a pasar al siguiente lugar, lo que rodea el complejo arqueológico del Cerro de Pátapo, en su tercer nivel. Vamos a ir, ahora sí, vamos a posicionarnos al otro lugar para ver qué incidencias podemos encontrar
dentro de lo que constituye el Cerro de Pátapo, y que ahí albergó pues al antiguo Curacazgo de Cinto y posteriormente al Pátapo colonial. Vamos ahora a ir a ese lugar para ver las incidencias que tiene. Estamos en el tercer, en la otro lado del tercer nivel. Vamos a observar las murallas que están prácticamente en el abismo, al filo del abismo de este cerro. Vamos a ir hasta cierto límite porque para allá hay una circunvalación del cerro, pero vamos a regresar posteriormente al otro lado para seguir continuando. Vamos a ver la primera incidencia que hay acá. Las piedras superpuestas generalmente hay de diferentes tamaños. Miren, ustedes están observando que la parte de acá, que es la parte del fondo, pero aquí hay una especie de piedras pequeñas para posicionarlas. Posteriormente hay un espacio nuevamente de piedras grandes y vuelta posesionan piedras más medianas, y así sucesivamente iban ellos levantando esta muralla, del cual pues las hacía antisísmica, ¿no? Cuando había algún movimiento telúrico podían soportar estas grandes murallas, pero por la premura del tiempo en que ha ido pasando, y por las mismas que ya no se mantiene, la misma inclemencia, ha ido ya deteriorando prácticamente estas murallas. Pero en su otrora tiempo esto constituyó una hermosa ciudad, y las murallas estaban prácticamente, eran atendidas, eran mantenidas en ese caso en sus niveles. Vamos a seguir avanzando para poder encontrar nuevas incidencias de este tercer nivel, donde prácticamente aquí ya constituye en la parte alta un lugar sagrado, y en las partes laterales que estamos observando ciertamente parece ser para ciertas clases nada más, muy pocas. Se ve conjuntos habitacionales como se ve en el primer y en el segundo nivel, pero aquí hay parte de habitaciones que eran prácticamente para personas mucho más importantes. Seguimos avanzando.
al frente observamos como especie de restos pétreos que dan forma de figuras humanoides, que constituye parte de lo que es el atractivo turístico de aventura que podríamos hallar en este tercer nivel. La parte de acá que rodea la muralla, que está prácticamente al filo de los abismos, y aquí estamos encontrando una flora nativa prácticamente que crece prácticamente en las piedras, miren, y posteriormente estas al morir se posicionan ahí, se incrementan en esta piedra y posteriormente estas piedras pasan a ser desintegradas, como es la misma naturaleza que forja en este tercer nivel, ¿no? Entonces se van consumiendo y posteriormente esta piedra se transforma diríamos en polvo, ¿no? Y vamos a seguir avanzando para ver una encañada, en este caso cómo ellos circunvalaban prácticamente la continuidad de cerro, unían sus murallas, como estamos observando al frente. Eso es parte de lo que era una encañada o quebrada, o en este caso una circunvalación, y observamos cómo ellos iban dándole la secuencia a la muralla, ¿no? Esto prácticamente es una parte de lo que viene a constituir diríamos la circunvalación, unir prácticamente de cerro a cerro y prácticamente continuar nuevamente la muralla para así cerrar este tercer nivel que lo diferenciaba del segundo nivel. Prácticamente esto constituye la división de este cerro circunvalado, toda esta parte de acá, la división del tercer nivel con el segundo nivel, como habíamos visto en el segundo con el primer nivel. No hemos podido todavía encontrar una puerta de ingreso, pero sí podemos ver que al comienzo decíamos que había una especie de una pista urbanística que venía de la parte baja y pasaba a la parte de lo que son los complejos ceremoniales. Vamos a ir al otro lado para poder continuar, porque por aquí el paso es un poquito difícil, ¿no? Y poder ingresar, ¿no? Bien, eso es todo lo que por el momento podemos estar diciendo de este tercer nivel que se divide entre el segundo. Conjuntos habitacionales del tercer nivel. Estamos observando para esta parte céntrica los conjuntos habitacionales que habían en este tercer nivel, pero que estos conjuntos habitacionales son más amplios por la misma, diríamos, dimensión de que el personaje, al ser más importante, entonces tiene tipo de mansiones más amplias, como no hemos encontrado casi en el segundo ni el tercer nivel. Para allá, la parte de arriba, también hay, ¿no? Miren, conjuntos habitacionales, pero que son la dimensión, como lo voy a repetir, más amplias. Y vamos a seguir subiendo más allá y vamos a encontrar también otros conjuntos habitacionales que también constituyen parte amplia. Vamos a tratar de subir prácticamente hasta la última, diríamos, la parte alta del cerro, donde vamos a encontrar una prisma, o sea, en ese caso, un centro adoratorio
que según está referido en una leyenda recopilada por el distinto maestro Marco Chacaliaza, donde el sacerdote Paitaipuy ofrendaba a través sus peregrinos, le ofrendaba al dios, al dios Apo, al dios Cerro, en ese caso a Pata, porque en palabra quechua quiere decir pata sobre Apo, sobre un cerro sagrado. Eso se constituyó ya en la época de la colonia, porque primeramente esto era el antiguo Curacargo de Cinto. Vamos a seguir esa ruta y ese es nuestro objetivo, ir hacia esa prisma para volver a seguir bajando y encontrar otros conjuntos habitacionales. Mirador donde podemos observar pues parte de lo que es el cementerio, la Piedra Blanca, Cerro Colorado, tenemos allá el Cerro Mirador, Volcán. Acá se observa prácticamente lo que es Cruce Batangrande, Conchucos, Pozo Pebajo, donde vemos pues que constituye un gran atractivo turístico para toda esta zona y para el conjunto de Manta, donde quizás las personalidades que llegan al poder municipal lo tienen un poco olvidado y no conocen de lo que tenemos prácticamente. Esto generará o generaría pues empleo, porque prácticamente ya las arcas municipales están muy copadas y esto sería una nueva alternativa para nuestro distrito, porque a la final va a mover todo lo que es sincronizadamente la economía. Va a trabajar desde el mototaxista, va a trabajar hasta de la que vende marciano, la que atiende en su restaurante y así por el estilo. Ven ustedes, aquí estamos casi allá en la cima digamos, del cielo del cerro de Patapo. Queda poquito para llegar a la prisma. Miren qué bonito paisaje que podemos encontrar acá, ¿no? Miren sus murallas prácticamente de tercer nivel. Podemos enfocar el lente. Vamos a encontrar, mire, la belleza de lo que constituyó la gran ciudad de Cinto, y que por acá prácticamente era el acceso a la ciudad, ¿no? Como al comienzo le decíamos que había pues una parte pequeña que se posicionaba en la segunda parte, y que lastimosamente, mire, cada vez que vamos llegando vamos encontrando pues que
que se está perdiendo esa identidad porque a veces hay visitantes o personas del mismo lugar que no está cuidando lo que poseemos. Entonces yo les incito pues a que, y les invito también pues a que cuidemos esto porque a la final nos va a constituir un ingreso económico. Miren qué bonito panorama que tenemos aquí, ¿no? Y de lo que constituyó el poblado de Cinto, y observamos del tercer nivel, y aquí se puede observar más nítidamente lo que constituye o lo que constituyó sus campos verdes, y que hoy no está poblado en su totalidad, pero en otro tiempo esto brillaba por su verdura, plagado prácticamente de lo que era el maíz, del cultivo del frijol y el algodón, que sirvió prácticamente para alimentar todo este pueblo. Qué bonito, ¿no? Vamos a seguir avanzando al objetivo principal, que es la Prisma Pataipuy. Nos estamos dirigiendo a la Prisma Pataipuy, que ofrendaba al dios Patapo o al dios Apu. Y miren, todo esto está cerrado, y por acá era el acceso, el ingreso prácticamente del que en ese caso el sacerdote llevaba las ofrendas de sus feligreses hacia esa parte alta. Vamos a dirigirnos a ese lugar, estamos en ese objetivo de dirigirnos a este lugar y mostrarle a la opinión pública pues que este tercer nivel cómo es, que tenían conjuntos habitacionales y a la vez prácticamente también se incluía un centro adoratorio, que vamos a llegar a la cima del cerro de Patapo. Vamos avanzando prácticamente el ingreso que nos va a llevar hacia lo que constituye la Prisma de Pataipuy.
también pues miren, para llegar a la Prisma Pataypuy, como ya está llegando ahí uno de nuestros guías, encontramos también que está repartido otra vez, miren, ¿no? O sea, más o menos aquí la entrada que era acá, y tenemos un acceso y acá también otro segundo nivel, otro repartimiento para poder llegar a la Prisma Pataypuy. Esto aquí constituye también una especie de mirador. Bueno, huaqueros que en su época han tratado de buscar tesoros, han hecho estas cosas. Hoy ya está protegido esto porque constituye un delito hacer estos tipos de excavaciones sin el consentimiento de lo que es el Ministerio o el Estado. Miren, prácticamente desde este mirador, valga la redundancia, cómo está protegido esta ciudad, ¿no? Mire, 1, 2, 3, 4, hasta 4, diríamos, murallas que constituían como una especie de laberinto para que no puedan pasar tanto los que estaban en el primer nivel, segundo, ¿no? Y miren cómo ha tenido cómo han hecho estos constructores para poder conservar lo que era prácticamente lo que era el centro adoratorio que estamos en este momento vamos a ir a ver. Entonces, muy impresionante lo que estamos observando, ya estamos cerca a lo que viene a constituir la Prisma Pataypuy, según la tradición recopilada por el maestro Marcos Chacaliaza, distinto maestro, prácticamente en la página 12 y 13 donde está leyendo y una serie de coincidencias con ese tipo de tradición. Después de pasar los dos niveles que hemos explicado, ya estamos prácticamente en lo que es el centro adoratorio al que hemos denominado Prisma Pataypuy. Este sacerdote, según la tradición chongoyapana, Cerro de Chaparrí con Yanahuanca, Pataypuy llevaba las ofrendas hasta esta altura de este cerro que se constituye como un apu, ¿no? Vemos pues que Pataypuy, según la tradición, dice que era un sanador, era un hombre que adivinaba todo, era un hombre muy dadivoso prácticamente con su pueblo, ¿no? Con su comarca, y él traía pues las ofrendas de sus peregrinos para llevarlo a esta prisma de lo que le hemos denominado Prisma Pataypuy. El conjunto de esta prisma pues prácticamente está conformado por piedras, ¿no? Parece ser que dentro de eso puede haber un recinto funerario, eso se sabrá con el tiempo prácticamente, qué es lo que guarda o cuáles las entrañas que guarda pues este centro adoratorio del Cerro de Pata. Pues estamos prácticamente ya en el cielo o en la cima de este Cerro de Pata porque conjuntamente da la misma altura como el Cerro Azul y
Piedra Blanca ha quedado prácticamente ya muy rezagado, ¿no? Ha quedado muy bajo prácticamente. Estaríamos aquí hablando de 800 o hasta 1000 metros de altura prácticamente que hemos ya llegado, ¿no? Y que por la inquietud de quererle mostrarle a la población, no es tan fácil llegar, pero hemos llegado prácticamente a la prima Pataypuy y aquí tenemos ya logrado el objetivo, ¿no? Y vamos a bajar posteriormente para ir viendo ya otro camino urbano, que ya hemos hablado del primer camino urbano, otro camino urbano que tenías el antiguo Curacalgo de Cinto. Vamos a seguir pues viendo ciertas características de lo que contiene pues esta prisma, ¿no? Como les repetía, está constituido en base a piedra, algunas piedras ya prácticamente han empezado a caerse por la premura del tiempo, y otros por lo que generalmente pues a veces cuando se trata de visitar no se tiene en consideración, no se tiene en cuenta pues, pero vale llegar a esta zona, a este lugar, porque mire la visión panorámica que encontramos en esta parte, ¿no? Tan impresionante, tan expectante que el visitante vale la pena pues llegar a este lugar y sentirse pues realizado de que ve todo lo que es la vista panorámica. Ahí estamos viendo completamente el distrito de Pátapo, para este lado Pozope Bajo y lo que es el Bajo Valle. Por ahí estaríamos viendo Tumán, Luya, Vichayal y varios lugares, partes del centro del distrito. Para allá se puede observar la Huaca Santa Rosa. Y para el fondo miren las pirámides prácticamente de Zipán, ¿no? Allá miren, Zipán prácticamente, desde aquí. Entonces los cintos desde este nivel observaban lo que sucedía con otros valles, porque esa parte de allá le llamaban el Valle de Coyique. Entonces Cinto tenía esa sincronización con el Valle de Coyique, y para esta parte de acá con la sincronización de lo que era el Valle de Tucumé, ¿no? Esta parte que está acá, el Valle de Tucumé, que hoy en la actualidad parte del pueblo de Pitipo constituye una cultura denominada Sicán, pero que en la antigüedad Cinto, según las crónicas, tenía esa referencia: Tucumé, Jayanca, Cinto, Coyique, Chuspo, Reque, Saña. Entonces ese era lo que constituía antiguamente los límites de este valle, de este Cinto, ¿no? Y desde aquí podemos ver, miren, cómo vemos la unión o diríamos la visión de los varios curacalgos que han habido acá. Vemos la parte lateral prácticamente de lo que es la prima Pataypuy. Aquí está un poquito más conservado, miren cómo da la forma de una prisma de piedra. No sabemos qué es lo que contiene adentro, quizá en algún tiempo la pala de la arqueología o la brocha de la arqueología pueda desentrañar prácticamente esta prisma, ¿no? Esta prisma. Entonces la naturaleza misma de la lluvia. Y vemos que para parte de allá, mire cómo continúa la ciudad de Cinto. Como le decíamos en un principio, la ciudad estaba para este lado, ¿no? Para este lado era el recibimiento, porque el camino incaico venía de este lugar. Al frente tenemos el tambo inca, la sincronización del tambo inca, y miren acá, esta parte, y acá todavía continúa la ciudad. O sea, Cinto prácticamente es un centro poblado, era una urbe de gran magnitud, insospechada, ¿no? Porque miren, esta parte de acá continúa todavía, continúa todavía la ciudad. Y si vamos para la parte de atrás,
la ciudad va a seguir continuando. Y hay partes que ya se han empezado a desaparecer parte de lo que es la ciudad. Miren la magnitud que tuvo este complejo arqueológico. Y estamos en el tercer nivel. Hemos logrado el objetivo de llegar a la Prisma Paitaipuy. Estamos aproximadamente entre 850 metros de altura, prácticamente como el Cerro Azul, que constituye parte del conjunto de cerros, conjuntamente con Cerro Piedra Blanca, conocido como la Cordillera Chumillón, cerros que vienen desde Chocoyapa y se van hasta Mesonemón. La Prisma Paitaipuy, prácticamente, como le vuelvo a repetir, era un centro adoratorio. Estaba en la parte alta, estamos en la parte alta del cerro. Mire, ahora podemos observar, la visión panorámica es más latente, más visible. Estos partes, esto de aquí estaba prácticamente irrigado, todo era irrigado. Y posiblemente los peregrinos pedían al Cerro Paitaipuy, cuando les iba bien en sus cosechas, llevaban parte de lo que eran sus ofrendas y prácticamente se plagaba estos productos, ¿no? Entonces tenían esas creencias ellos antiguamente. Y justamente, le vuelvo a repetir, había un canal, otro Taimi, prácticamente allá, que también irrigaba esa parte de allá, y el Taimi, que ahora lo conocemos, irrigaba la parte baja. Entonces esta es una parte intermedia del Valle de Chancay y Lambayeque. Ahora sí, logramos el objetivo y también agradecemos a José Bustamante Cieza, pues aceptó el reto de ir con nosotros, porque él quería conocer personalmente qué es lo que posee nuestro distrito de Pátapo en el cerro del mismo nombre, ¿no? Y porque José Bustamante tiene una gran inquietud, pues, de querer reconocer, como dice el dicho, primero tenemos que conocer nosotros para poder explayarlo en los visitantes cuando vienen a nuestro distrito. Miren, estamos prácticamente en la cima del Cerro de Pátapo, conjuntamente con Cerro Azul. Hemos logrado este objetivo. Esperamos pues que posiblemente hayan otras personas que cuando lleguen a este lugar traten de conservar, como nosotros hemos estado haciendo este tipo de guiado, un guiado prácticamente que constituye la conservación. Eso es lo que queremos, ¿no? Lograr que esto sea conservado a pesar de su visita. Invitar también a toda la población, pero que esto tenga pues una repercusión positiva, que no malogremos lo que cuando estemos en este lugar tratemos de protegerlo, porque a la final eso nos va a constituir en un empleo, ¿no? Porque el turismo a partir de esta fecha va a cobrar mayor vigencia en nuestro distrito y va a dar empleo a toda la población. Entonces yo les invito prácticamente a los visitantes, tanto locales como de afuera, que cuando lleguemos a los complejos arqueológicos tratemos de protegerlos, no de destruirlos prácticamente, ¿no? Entonces ni ensuciarlos, ¿no? Entonces, claro, entonces queremos eso, ¿no? Ya tenemos, aceptó el reto José Bustamante y se queda pues impresionado de lo que no conocemos quizá, ¿no? Muchos de nosotros no conocemos, siempre decimos cinto, pero no conocemos en su magnitud qué es lo que abarca el complejo arqueológico del Cerro de Pátapo, y así por el estilo como el caso de los demás complejos arqueológicos. Muy bien, eso ya logramos este objetivo. El bonito panorama que ustedes observan, miren, es tan impresionante, y acá pues se respira prácticamente aire puro, ¿no?
y pues cómo los antiguos vivieron en estos lugares, ¿no? Cómo lograron romper la barrera física y a la vez también lograron romper la barrera psicológica, como nosotros hoy hemos podido lograr romper la barrera física, a pesar que nos quedábamos en el camino, pero hemos logrado llegar a esta cima, al cielo del Cerro de Pátapo. Entonces aquí estamos en el cielo del Cerro de Pátapo y podemos decir misión cumplida y objetivo logrado. Wanyusa. Risa ripusah cingkanai kama kaya pagarihi cingkasa risa sumah mamai tatarinai kama kaya pagarihi cingkasa